Eh, bueno, me toca más bien una mirada eclesial a la independencia y lo que he preparado es una primera parte más larga con algunos datos sobre el papel de la Iglesia en el proceso de la independencia del Perú. No todos obviamente, pero algunos. Y a partir de ellos, en una segunda parte, que será más breve, eh, esbozar algunos aprendizajes que yo descubro 200 años después, ¿no? Un poco pretencioso, pero por ahí va el tema. Lo primero que me ha llamado la atención es lo que Kleiber, todos conocemos este historiador, llama el legado colonial de la Iglesia. Porque mientras uno repasa este legado, es inevitable preguntarse en qué medida, también decía esto Juan Miguel en otro ámbito, ¿no? En qué medida ahí podemos encontrar parte del origen de lo que somos hoy, obviamente, ¿no? Él caracteriza así este legado. Primero, una iglesia con una vida institucional débil en esa época, digamos en las vísperas de la independencia, debido, entre otras cosas, a la fuerte dependencia del poder político. Sabemos que la corona tenía un papel determinante, por ejemplo, en el nombramiento de obispos, en la constitución de los curatos, en la asignación de los diezmos, etc. También las rivalidades internas entre alto clero, bajo clero, curas criollos, curas españoles, entre curas seculares, diocesanos, y entre curas regulares o religiosos, diríamos hoy. Y las distancias geográficas, si son hoy una dificultad, imagínense en aquella época. Una segunda característica es la de una iglesia fraccionada, porque reproducía en sí misma las divisiones que caracterizaban a la sociedad colonial, ¿no? De hecho, mismo Kleiber dice en otro escrito que la iglesia de la época fue elitista y popular al mismo tiempo, ¿no? Es decir, abarcaba tanto a las élites sociales como a las clases populares, ¿no? Podríamos hablar incluso de la composición del clero, ¿no? O sea, españoles y criollos básicamente conformaban el episcopado y gran parte del clero, y los mestizos mucho menos. Además, los mestizos tenían pocas oportunidades para hacer lo que llamaríamos hoy la carrera eclesiástica, ¿no? Y los indígenas fueron excluidos hasta, me parece, la mitad del siglo XVIII, ¿no? Salvo ciertos casos. Luego, esta relación patrón-cliente, ustedes dirán si sobrevive o no, en qué medida, ¿no? En la que el cura doctrinero asumía el rol de patrón frente a sus feligreses indígenas. En buena medida, el cura era un funcionario, ¿verdad? Y también un propietario, ¿cómo no? Luego el divorcio entre iglesia y religión, porque más allá de la liturgia, en su oficialidad, la fe se expresaba de manera predominante en las asociaciones piadosas y en las devociones populares, ¿no? El mismo Mariátegui, en su ensayo sobre el factor religioso, escribía que los misioneros no impusieron el evangelio, sino que impusieron la liturgia, ¿no? Muy sugerente esta frase, para decir como un signo de esta característica que le da al legado colonial Kleiber. Y la quinta, el divorcio entre ética y religión, es decir, ante la imposición rígida de normas públicas, se generaba lo que hoy llamamos, bueno, desde entonces ya, ¿no? El típico criollismo, que viene de la costumbre precisamente del grupo criollo de saltarse la regla, de sacarle la vuelta a la ley, o a veces de una doble moral instalada, ¿no? No era solo de los criollos, obviamente, de todos, pero era muy preponderante, digamos, en este sector. Entonces, retengamos un poquito esto porque al final quiero volver a hacer una pregunta respecto a este legado colonial. Dicho eso, voy a presentar algunos pequeños datos, digamos, unas fotografías de la independencia. La primera la he titulado Los idólatras del oro y la plata. Y me remito a la rebelión de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, porque me parece que es muy paradigmática, ¿no? Para lo que yo quiero presentar. Aunque está 30 años de la independencia oficial, obviamente. La Iglesia tuvo un papel decisivo en el destino de la Revolución de 1780, ¿no? Sobre esto creo que hoy día hay menos dudas, ¿no? El obispo del Cusco, entonces, Moscoso y Peralta, no solo excomulgó a Tupac Amaru y Micaela Bastidas, haciéndolos ver como quemadores de iglesias, lo cual era gravísimo
y les afectó mucho, ¿no? Sino que este mismo obispo aportó a la financiación de la represión de la revolución, exigió al clero, de esto hay varios testimonios, ¿no? Y escritos de ida y vuelta, exigió, digo, al clero que no abandonara las áreas controladas por los rebeldes, aún a riesgo de sus vidas, ¿no? Pidió que se hicieran campañas contra la sublevación, obligó a sacerdotes, religiosos, seminaristas del Cusco a enrolarse en las filas de defensa de la ciudad. Dicen que la gente en las calles del Cusco lloraba de emoción al ver que los curas marchaban por las calles para defender la ciudad, ¿no es cierto? Y por su parte, Túpac Amaru y Micaela Bastidas eran sumamente religiosos. De esto también hoy creo que no se discute. O sea, hay varios datos que dar, entre otros que siempre iban con un capellán a donde iban, ¿no? Y en fin, por la misma formación que había tenido Túpac Amaru y el entorno de Micaela Bastidas. Es más, sabemos que había un puñado de clérigos que respaldó la causa. Un puñado, digo, porque fueron poquitos, ¿no? Pero hubo, ¿no? Lo que quiero llamar la atención es en esta frase, solo he tomado esta frase porque no hay más tiempo, en una carta que le escribe Túpac Amaru al visitador Areche, y le dice: los corregidores, siendo bautizados, desdicen del cristianismo con sus obras, son enemigos de Dios y de los hombres, idólatras del oro y la plata, ¿no? Y se sabe que el visitador Areche se quejaba de que las proclamas de la rebelión de Túpac Amaru y Micaela Bastidas estaban plagadas de citas bíblicas. El mismo Túpac Amaru no solamente usó esta imagen de los idólatras, sino también la de Egipto, ¿no? La liberación de Egipto. También usó la imagen de David y Goliat, por ejemplo, ¿no? O sea, es interesante todo este imaginario, digamos, que hay en torno a la rebelión de carácter o de inspiración bíblica, ¿no? Evangélica. En todo caso, sabemos la historia, esta rebelión fue sofocada y Charles Walker, en un libro publicado hace poco, sobre una síntesis de sus investigaciones sobre la rebelión, dice que Túpac Amaru y Micaela Bastidas buscaban un levantamiento que dejara a la iglesia intacta, lo que probó ser un objetivo difícil, si no imposible, en los Andes virreinales, al menos en esos años, ¿no? Un segundo punto es el que titulo Tender un puente entre la fe y el mundo. Sabemos que la Iglesia contribuyó significativamente a la formación del programa ideológico de la independencia, ¿no? De varias maneras, que no vamos a explicar ahora. Y aunque la ilustración de ese momento tenía una índole predominantemente reformista, no separatista, sin embargo, abrió las puertas al movimiento de la emancipación del Perú a los pocos años. Tres personajes que destacan, ¿no? Y yo quisiera mencionar estos tres. El obispo José Pérez y Armendáriz del Cusco, quien promovió las ideas ilustradas siendo rector de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Bajo su tutela se formaron casi todos los líderes de la que sería la revolución cusqueña de 1814, ¿no? Gran revolución, la más importante antes de la independencia. De hecho, fue el único obispo peruano que respaldó un movimiento separatista, ¿no? Luego está Juan Pablo Vizcardo Guzmán. En su juventud fue jesuita y cuando expulsaron a la Compañía de Jesús, él fue exiliado a Europa y él abogó abiertamente por la total separación del Perú de España, ¿no? Y llegó a escribir esta famosa carta a los españoles americanos. Y por supuesto el sacerdote Toribio Rodríguez de Mendoza, quien fue rector del Real Convictorio de San Carlos por, me parece que 32 años, y que sabemos que en esas aulas carolinas de San Carlos se educó toda una generación de jóvenes que lucharían por la independencia del Perú, entre ellos, por ejemplo, José Faustino Sánchez Carrión, pero no el único, muchos, ¿no? Se cuenta que ya anciano, Rodríguez de Mendoza, se sintió muy orgulloso al ver que un tercio de los representantes al primer Congreso de la República en 1822 eran formados en San Carlos, ¿no? Se habían formado en las aulas carolinas. Este personaje es muy significativo, ¿no? Por ejemplo, Noé Ceballos, varios conocen a Noé Ceballos, ¿no? Que fue
presidente de la CONFER y rector del ISEP, ¿no? En su momento, ya fallecido. Escribió un libro hermoso que se llama Toribio Rodríguez de Mendoza, o las etapas de un difícil itinerario espiritual, fíjense, ¿no? Y allí él dibuja este recorrido, este vital que hace Rodríguez de Mendoza, desde su fidelidad al monarca hasta su juramento de la independencia, el 15 de julio de 1821. Y dice que Toribio Rodríguez de Mendoza fue un hombre de frontera entre las tensiones del Perú de aquella época. Y como teólogo ilustrado, quiso tender un puente entre la fe y el mundo, valiéndose de la ideología liberal en la medida que prometía construir una sociedad tolerante y humana. Un tercer dato lo he titulado Combatir por los hermanos americanos. Y con esto ya entramos al siglo XIX, ¿no? Donde no cabe duda que en el temprano siglo XIX es visible la presencia de sacerdotes y religiosos, sea a la cabeza de los ejércitos criollos o arengando a las tropas rebeldes en Quechua. Scarlett O'Fellan dice que al clero criollo o mestizo no debió pasarle desapercibido el hecho de que entre 1809 y 1814 las circunstancias eran bastante más favorables que en 1780, tiempos de Tupac Amaru, para llevar adelante una revolución política. Y si en tiempos de Tupac Amaru era solo un puñado de clérigos que apoyaron la rebelión, fue distinto a partir, sobre todo, de 1812 a 1816, ¿no? Por ejemplo, podríamos mirar rápidamente tres datos. El primero es la presencia de sacerdotes y religiosos en la conspiración de Aguilar y Ubalde en el Cusco, que según Kleiber revela que existía un sentimiento revolucionario en el interior de la iglesia. No es que toda la iglesia era revolucionaria o estaba a favor, ¿no?, de la emancipación, ni siquiera de alguna reforma. No era así. La iglesia en su mayoría estaba opuesta, ¿no?, precisamente porque era funcional al sistema colonial. Pero eso no niega que había un grupo, un sector, ¿no es cierto?, de gente de la iglesia que sí estaba a favor del cambio. O, por ejemplo, la sublevación de Huánuco en 1812, donde hubo una alianza clarísima y fuerte entre criollos e indios indígenas, se explica en buena medida por la intervención precisamente de sacerdotes y religiosos. Y qué duda cabe que el compromiso activo de sacerdotes y religiosos en la gran revolución del Cusco, ¿no?, empezando por el propio obispo, ¿no?, José Pérez y Armendáriz, del que acabo de hablar, pero también contando con los sacerdotes, sobre todo en los campos, donde ellos eran los curas del campo, y los religiosos, más bien en la ciudad del Cusco, mercedarios, franciscanos, los hermanos de San Juan de Dios. De hecho, en el convento de los mercedarios se reunían los conspiradores, ¿no?, cada noche. Entonces era una cosa. Y uno de los hermanos Angulo era además cura, como sabemos. Claro, esto generó, porque el movimiento ya era más pronunciado, generó lo que podríamos llamar una polarización entre el clero, ¿no?, durante la revolución del Cusco. Y yo he seleccionado dos textos que son muy ilustrativos de esa polarización. No los únicos, obviamente, pero fueron los que más me llamaron la atención. Por un lado, una proclama del cura Ildefonso de las Muñecas, famoso, ¿no?, porque él lideró a caballo la campaña del Alto Perú en la revolución de 1814, ¿no? Y él dice esto: compatriotas, reunidos, todos no escuchéis a vuestros antiguos tiranos, ni tampoco a los desnaturalizados que, acostumbrados a morder el freno de la esclavitud, os quieren persuadir que sigáis su ejemplo. Despedazadlos y haced que no quede memoria de tales monstruos. Así os habla un cura eclesiástico que tiene el honor de combatir en cuanto puede en beneficio de sus hermanos americanos. Y por otra parte, un fragmento breve del edicto pastoral del obispo Luis Gonzaga de la Encina, obispo de Arequipa, que era un opositor férreo, sin duda, a la revolución nacida en el Cusco, pero que se extendió hasta el Alto Perú y hasta Arequipa, ¿no? Dice él: abrid pues los ojos, amados hijos, y considerad cuántas desgracias vendrán sobre nosotros
si prevaleciese el sistema de la rebelión. Temed todas las desgracias temporales que os amenazan con evidencia, si prevalece el partido de la insurrección contra el rey, y si alucinados os dejáis llevar de sus seductoras máximas, y no las contrarrestáis defendiendo los derechos de vuestro soberano. Temed también los castigos eternos, con que el Señor castigará a los que desprecien a su lugarteniente sobre la tierra. Pero esto nos hace ver o asomarnos al menos a la polarización, ¿no?, que había, por lo menos en el sur, en parte del sur del país en ese momento. Un cuarto punto de datos, digamos, es lo que he titulado la religión y la patria, porque por una parte, en cuanto a los obispos, una visión panorámica, digamos, de los obispos de la época en la encrucijada de la independencia del Perú, nos hace ver que casi siempre respaldaron al virrey, ¿verdad? Era normal eso, ¿no? Varios de ellos eran españoles, además, nacidos en España, quiero decir. Pero conforme iba avanzando la campaña libertadora, transaron con San Martín o después con Bolívar para que la obra de la iglesia no se detuviera, ¿no? Cuando los sucesos se volvieron críticos, casi todos salieron del país. De hecho, después de la batalla de Ayacucho solo quedaron 2 obispos, ¿no? Y en realidad uno solo de ellos fue el que después lideró la iglesia peruana, el obispo Goyeneche, ¿no? Primero muchos años obispo de Arequipa y después unos 11 años arzobispo de Lima. Ernesto Rojas tiene un libro, es su tesis doctoral publicada bajo el título El báculo y la espada, que cuenta la acción durante varios años de Goyeneche, ¿no? Y nos hace ver todo el drama que suponía para un obispo conservador, como ya era Goyeneche, sobrevivir en los primeros años, las primeras décadas de la República. Pero el clero respaldó la independencia en buena medida, tanto en la costa como en la sierra, ¿no? En la costa a través de proclamas exhortando a los feligreses para que se sumaran a la causa patriótica, y en la sierra, sobre todo, participando en las montoneras, ¿no? Sea como capellanes o incluso como guerrilleros. Claro, es que dice Kleiber que la orientación política del cura local, sabemos con todo el poder que tenía un cura, ¿no? Era un factor clave para ganar cualquier región de la sierra, sea del lado realista o sea del lado patriota, ¿no? Es verdad, de ambos lados, ¿no? En todo caso, el compromiso del clero tuvo su peso, ¿no?, en la balanza, aunque no contamos con estadísticas, no contamos con estadísticas exactas. La hermana Sparks, en una tesis famosa, ¿no?, del año 72, me parece, llega a hacer cálculos. Ella dice que se cuenta entre 1805 y 1824, esto no es una contabilidad total, obviamente, pero bastante referencial. Habla de 390 sacerdotes. Los sacerdotes en el Perú más o menos eran en torno a los 4.000. Entonces, por lo menos un 10% había tenido alguna participación, ¿no? Tanto diocesanos como religiosos, mitad casi, el 40% en Lima, el 60% en otras regiones. De estos 390, 77 tuvieron actividades como conspiradores, 48 como propagandistas, 143 como colaboradores y 122 como insurgentes. Ya digo, esto es referencial, pero nos da una idea, ¿no?, de la diversidad de participación del clero en ese momento. Dice Pilar García Jordán que el comportamiento de la iglesia, claro, ella entiende iglesia el clero, ¿no?, en este caso, alto y bajo clero, seculares y regulares, ante dicho proceso, presentó características muy similares a las que se desarrollaron en la sociedad civil, ¿no? Pero ahí están los datos que les daba. Hay vacíos, obviamente, porque tendríamos que estudiar más el papel de los laicos, lo que hoy llamamos laicos. Yo estoy siguiendo un poquito eso, ¿no?, más por hobby que por profesionalismo, digamos. Pero no me cabe duda ahora que Hipólito Unanue, que María Parado de Bellido, que José Faustino Sánchez Carrión, que no eran ni sacerdotes ni religiosas, eran lo que podríamos llamar hoy un laico, ¿no?, comprometido en la iglesia. Respecto a las mujeres, habría también más que decir.
pero todos sabemos por otros casos que el papel de las mujeres en el proceso de la independencia se mueve en esta tensión entre la visibilidad y el anonimato, ¿verdad? Y hay algunas figuras laicas, ¿no? Pero también hay todos unos estudios hoy sobre la participación a través de la vida cotidiana, apoyando la logística, la información, las conspiraciones, etcétera, ¿no? Quizás solo valga un dato que descubrí hace poco, no lo sabía, la verdad, que ustedes saben que San Martín instituyó esta condecoración de la Orden del Sol para reconocer a hombres y mujeres que trabajaron por la independencia. Entonces, el tema es que de las 193 mujeres que recibieron la Orden del Sol, 33 eran monjas de los monasterios de Lima. Entonces, ahí hay mucho que investigar, ¿no es cierto? De lo que pasó, por qué. Bueno, algo podría decir, pero ahora por tiempo no lo voy a decir. Pero digamos que hay un tema ahí porque siendo limitada las condiciones de la mujer, ¿no? En cuanto a protagonismo social, quiero decir, y más de las monjas que estaban, entre comillas, encerradas, ¿no? Aún así se puede escribir, ¿no? Una historia respecto del compromiso, no solo de laicas y de beatas, sino también de monjas, ¿no? Finalmente, una quinta cosa es lo que llama hacia la República del Perú. Un ratito que a veces se cuelga esto. Bueno, ustedes saben que el acta de la Declaración de la Independencia se firmó el 15 de julio de 1821, lo que quizás no sabemos mucho, porque claro, no se dice a cada rato, es que de las más de 3.000 personas que firmaron esta acta, un tercio de los firmantes fueron sacerdotes y religiosos, ¿no? Y el primero de ellos fue el arzobispo de Lima, Bartolomé de las Heras. Y se conocía la adhesión de clérigos proselitistas, capellanes, asistentes, no solo de diocesanos, sino de religiosos. Carlos Aburto publicó hace poco un resultado parcial, supongo, ¿no? De su investigación sobre la participación de los dominicos, por ejemplo, ¿no? En el proceso. Un estudio muy sugerente, ¿no? Supongo que hay algunos así respecto de otras órdenes, no lo sé, la verdad, ¿no? Pero menciono esto como referencia. San Martín se preocupó por lo que llamaríamos la legitimación religiosa de la independencia del Perú, ¿verdad? De hecho, saben que luego del 28 de julio, el domingo 29 de julio, hubo la misa solemne, el Te Deum, el sermón patriótico, ¿verdad? La liturgia católica después continuó como fuente de legitimación de los actos del gobierno, como había sido en el virreinato, exactamente igual, ¿no? Y se tendió ahora un puente, digamos, entre Palacio y la Catedral, que subsiste hasta hoy. Se mantuvo la referencia a Dios, en este caso en la juramentación de la independencia, de los congresistas, de la primera Constitución de 1823. Como ya dije, San Martín creó la Orden del Sol y puso a Santa Rosa de Lima como su patrona. Hay que saber que 5 años antes, en el famoso Congreso de Tucumán en Argentina, se eligió a Santa Rosa de Lima como patrona de la independencia, ¿no? Y luego otros datos que ustedes pueden revisar después, como la declaración de la Virgen de las Mercedes como patrona de las armas de la República, esto fue al año siguiente, 1823, etcétera, ¿no? Finalmente, la Iglesia desempeñó un rol relevante en los orígenes de la construcción del Estado. Se sabe que en el debate que hubo, ¿no? Entre el 22 y el 23, respecto de cuál era la mejor forma de gobierno para el Perú, si la monarquía constitucional o el sistema republicano, en las discusiones también hubo sacerdotes en ambos lados, ¿no? Como José Ignacio Moreno del lado pro monarquía o Mariano José de Arce en el lado pro república. El primer Congreso de la República, fíjense ustedes, entre los 91 representantes había 24 clérigos, o sea, había una bancada clerical, digamos, ¿no? En el primer Congreso. Y el primer presidente del Congreso fue el sacerdote Francisco Javier de Luna Pizarro, que años después sería arzobispo de Lima. Bueno, esta es solo una mirada rápida, pero que creo que sirve
para darnos cuenta de en qué medida participó la Iglesia en este proceso amplio de la independencia. Ahora quisiera hacer 5 notas a modo de aprendizajes, lo llamaba así, no sé, puede ser otro nombre, ¿no? Una primera cuestión que ya adelantaba es, me preguntaba yo, repasando estos temas, ¿hasta qué punto esto que Kleiber llama el legado colonial, ¿no?, que hemos caracterizado al inicio, está presente, ¿no? ¿En qué medida también, ¿no?, está presente en la Iglesia peruana del siglo XXI? Mi impresión, pero esto es discutible, como todo, por supuesto, es que el movimiento de la liberación, ligado a la teología de la liberación de los años 60, generó una dinámica limitada en su momento, pero finalmente una dinámica de descolonización en la Iglesia, ¿no? Eso para mí es claro, ¿no? Sin embargo, tiempo después hemos asistido a un cierto retroceso, ¿no?, yo diría incluso avalado por políticas dirigidas desde Roma, ¿no? Varios de nosotros y nosotras, yo también personalmente soy testigo de cómo algunos obispos asumieron su trabajo con una mentalidad colonial en el mundo andino. Es cierto que soplan nuevos vientos en la Iglesia, pero me temo que no seamos suficientemente conscientes de nuevos colonialismos, ¿no? Algo de esto también se refería a Juan Miguel. Es decir, el peligro de recolonizaciones políticas, culturales o religiosas. Creo que por ahí hay un tema interesante, ¿no?, en función del estatus, la raza, la etnia, el sexo, el género, etc. Un segundo punto tiene que ver con que desde Bartolomé de las Casas, que tuvo un influjo fuerte en el Perú, ¿no? O sea, saben que hay unas investigaciones al respecto interesantes. Aunque él nunca vino, trató de venir y nunca pudo llegar, incluso le ofrecieron el obispado del Cusco, ¿no?, cosa que él rechazó. Pero aún así, sin haber estado aquí, su pensamiento, digamos, tuvo un influjo poderosísimo, ¿no? Entonces, desde entonces creo que nunca estuvo ausente el sentido de justicia propio del cristianismo. Incluso cuando la Iglesia estuvo más asimilada al poder virreinal, hubo quienes se sintieron inspirados por el Evangelio para luchar por la fraternidad, la igualdad y la libertad, ¿no?, denunciando a los idólatras del oro y la plata. La Iglesia actual en el Perú, esta es otra opinión muy personal, creo que está marcada por lo que podríamos llamar el giro neoconservador de hace 30 años. De esto Juan Miguel podría hablar más porque es su especialidad, ¿no? Pero es lo que yo llamo así, el giro neoconservador de los años 90, digamos, en la Iglesia peruana. Que devino, diría yo, en clericalismo, en sacramentalismo, en moralismo, descuidando la dimensión social de la evangelización, ¿no? Durante la pandemia se ha activado en buena medida la diaconía social de la Iglesia, a través de la asistencia urgente con alimentos, medicina, oxígeno, etcétera, que todos celebramos, obviamente. No obstante, valorando eso muchísimo, corremos el riesgo de un nuevo asistencialismo si es que no incorporamos también las dimensiones biopolíticas, socioeconómicas y ambientales de la crisis que vivimos, ¿no? Y me temo que como Iglesia no estamos muy preparados para ese factor, digamos. En tercer lugar, fue notable, ¿no? O sea, yo algo he podido transmitir aquí, pero si uno se mete en el tema, fue notable la contribución de la Iglesia en aquella época a la formación de lo que podríamos llamar el programa ideológico de la independencia, ¿no? Y el clero diocesano, ojo, tuvo más que el clero religioso incluso, un rol clave, ¿no? Porque en general el clero religioso, las órdenes eran más vistas como expresión de la colonia, ¿no? En cambio, en la Iglesia peruana actual se hace evidente la crisis del clero. Esto podríamos hablar mucho más, ¿no? Pero estoy anotando simplemente las cosas. No solo porque tenemos cada vez menos pastores, o sea, no solo no entiendo la cuestión de números, sino porque la formación del clero suele ser cada vez más básica y elemental, ¿no?
En muchos casos, quienes han accedido, hablo de clérigos, a una educación de mejor nivel, han estudiado una teología que yo llamaría predominantemente monodisciplinar, intraeclesial e intradogmática, ¿no? Sin tender un puente entre la fe y el mundo, como Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? Entonces creo que se hace urgente un esfuerzo institucional de promoción de la enseñanza y la investigación en la teología en un diálogo con la cultura y la ciencia, ¿no? Cuarta nota, muchos miembros de la Iglesia participaron activamente en la emancipación del Perú. Clérigos y laicos intervinieron en política explícitamente a partir de sus convicciones de fe. Es decir, pusieron sus creencias religiosas en correlación con sus acciones políticas, que esta es la clave de lo que yo ahora estoy modestamente investigando, es decir, cómo en los personajes, hombres y mujeres, pero también en el laicado, en el pueblo de Dios en general, en torno a la independencia, se ponen en relación o en correlación las creencias religiosas y las acciones políticas, ¿no? No pretendo traer mecánicamente realidades del pasado al presente, pero creo que el giro neoconservador de la Iglesia peruana coincidió, ojo, con el debilitamiento de la participación política y la organización social en el país en los años 90, en la década fujimorista, con consecuencias desastrosas, por ejemplo, para el proceso electoral que vivimos en estos momentos. Vemos, por lo menos yo veo, que buena parte del laicado y del clero no se entusiasma con el programa trazado por Evangelii Gaudium, Laudato Si y Fratelli Tutti. Es mi impresión. No he hecho un estudio de campo, obviamente. Alguien tendrá que hacerlo, no sé si existe, pero tengo la impresión de que es así. Me atrevería a decir con todo respeto que a muchos pastores les es simplemente indiferente. En el Perú bicentenario creo que estamos llamados a responder al desafío que nos lanza el Papa Francisco en Fratelli Tutti de rehabilitar la política al servicio del bien común, ¿no? Desde una visión integral del amor político. Me estoy pasando el tiempo, pero ya acabo. Y finalmente, hace 200 años, el Perú empezó a transitar de un sistema colonial a un sistema republicano, con todos los caminos tortuosos que van a venir, que sugirió Juan Miguel, ¿no? De qué significa la república, obviamente. Pero sin duda esa fue la intención. Es verdad que había la tensión entre una élite criolla y los indígenas no suficientemente tomados en cuenta, etcétera. Todo eso es cierto. Pero globalmente se quiso transitar por ese camino, donde los habitantes no fueran súbditos regidos por leyes discriminatorias, sino ciudadanos con igualdad ante la ley, ¿no? Algunos dicen que somos una república inconclusa, en este sentido. Otros más pesimistas dicen que somos una república fallida, ¿no? Pero sin ir tan lejos, mi pregunta es si también nosotros como iglesia estamos acompañando al país en este camino, ¿no? De construir república, de construir ciudadanía. Me parece que en esto tenemos una gran deuda, ¿no? Que se percibe hoy en el ambiente electoral. En algunos momentos, solo en algunos, tengo la impresión de que somos todavía una iglesia monárquica en un país democrático, o que aspira a ser democrático. En este sentido, nuestra iglesia está llamada a una conversión sinodal, ¿no? A esta forma de vida en el caminar juntos, que se realiza en la corresponsabilidad, en la participación, en la deliberación. Eso supone una conversión de toda la iglesia. Y creo que solo así la iglesia será cada vez más creíble, como diríamos una diaconía en la promoción de una vida social bajo el signo de la justicia. Quiero terminar diciéndoles que estos temas, y me agradezco la invitación, me emocionan, ¿no? Me emociona saber que nuestros antepasados en la religión y en la patria soñaron con una nación fraterna, libre, justa, ¿no? Con oportunidades para todos. Y me pregunto si estaremos a la altura, ¿no?
quizás por mi edad, me pregunto, si podremos heredar a las futuras generaciones una iglesia servidora de su pueblo. Bien, muchas gracias.